Queridas hermanas, queridos hermanos, el Evangelio de la misa de este domingo, de San Marcos, nos habla de la curación de un endemoniado. El demonio sigue existiendo hoy en día y sigue actuando. Su objetivo principal es provocar el pecado. Vamos, por tanto, a reflexionar sobre el demonio, el pecado y la solución al pecado, es decir, la confesión sacramental. Es especialmente importante tener ideas claras sobre el pecado, pero no es recomendable reducir la vida cristiana exclusivamente a evitar los pecados. Hay que enfocar la vida de manera positiva desde el amor de Dios por nosotros y del amor nuestro hacia Dios y al prójimo también. En primer lugar, el demonio. El nombre que la Sagrada Escritura asigna al demonio es Beelzebú, que significa espíritu inmundo. Este hombre atormentado de Cafarnaún decía a gritos: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús se dirige al demonio que lo tenía poseído. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. Y añade el Evangelio que el espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos. La posesión diabólica aparece en el Evangelio acompañada ordinariamente de manifestaciones patológicas: epilepsia, mudez, sordera. Los posesos pierden frecuentemente el dominio sobre sí mismos, sobre sus gestos y palabras. El Concilio Vaticano II declaró que toda la vida humana, individual y colectiva, se presenta como una lucha dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Es una manera de expresar que el demonio está presente, que el demonio representa el mal, representa las tinieblas. Por eso Cristo, nuestro Señor, nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro: líbranos del mal, es decir, de la influencia del demonio. San Juan Pablo II decía: líbranos, oh Señor, del mal, del maligno, no nos dejes caer en la tentación. Haz por tu infinita misericordia que no cedamos ante la infidelidad a la cual nos seduce aquel que ha sido infiel desde el comienzo. Hasta aquí las palabras de Juan Pablo II, que se refieren al que ha sido infiel desde el comienzo, que es el demonio. La gente que presenció aquel milagro en Cafarnaún comentaba, dice el Evangelio: este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Cristo tiene pues esa fuerza, porque es Dios, de controlar, de dominar, de mandar sobre el demonio. En segundo lugar, el pecado. El pecado hay que entender que es ante todo ofensa a Dios. Incluso, aunque no se tenga la intención de ofenderlo, cuando se comete un pecado, se le está ofendiendo porque supone ir en contra de lo que Él ha establecido, rebelarse ante lo que Él ha señalado como camino de salvación. La Iglesia nos enseña que hay dos tipos de pecado: el pecado mortal, que causa la muerte espiritual, es decir, la pérdida de la gracia, la conexión con Dios,
Y por otra parte los pecados veniales, que sin matar la vida sobrenatural, debilitan la vida espiritual. El pecado mortal es, por tanto, una gran desgracia porque aparta de Dios radicalmente. En la primera lectura de la misa del Deuteronomio, el Señor anuncia que hará surgir un profeta y advierte: a quien no escuche las palabras que Él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pues también a nosotros, Dios nuestro Señor, al final de nuestra vida, nos pedirá cuentas de nuestro comportamiento, y ahí se incluirán también los pecados cometidos. Hay una sentencia popular que dice: antes morir que cometer un pecado mortal. Pues pidámosle al Señor que nos ayude a hacer la realidad en nuestra vida. Y hagamos el firme propósito de alejarnos de todo aquello que pueda ser ocasión de ofender a Dios: la corrupción, la pornografía, los espectáculos inconvenientes, las injusticias, el odio, las calumnias, la envidia, etc. Los pecados veniales, como decía hace un momento, sin matar la vida de la gracia, debilitan el alma e inclinan hacia los pecados graves. Por eso San José María advertía: qué pena me das mientras no sientas dolor de tus pecados veniales, porque hasta entonces no habrás comenzado a tener verdadera vida interior. Hasta aquí las palabras de San José María. Pues los pecados veniales son los causantes de lo que pudiéramos llamar la mediocridad espiritual, o en términos más teológicos, la tibieza. Esa enfermedad del alma que Dios nuestro Señor desea que evitemos a toda costa. El remedio para el pecado está en el sacramento que Cristo instituyó específicamente, el sacramento de la confesión. Lo instituyó para perdonar nuestros pecados, expresando así el amor tan grande que nos tiene. Es una maravillosa muestra de amor que haya querido facilitarnos el perdón de nuestros pecados a través del sacramento de la confesión. El Papa Francisco decía: cuando el Señor nos ve así avergonzados de lo que hemos hecho y con humildad pedimos perdón, Él es omnipotente, borra, nos abraza, nos acaricia y nos perdona. Esto es lo que ocurre cada vez que acudimos a la confesión. Y la confesión, además de borrar los pecados, fortalece el alma para la lucha y produce una gran paz interior. San Pablo, en la segunda lectura de la misa a los Corintios, dice: yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. Pues la confesión es un gran medio para vivir con la conciencia tranquila, sin preocupaciones y con paz en el alma. Pidamos a la Santísima Virgen, refugio de los pecadores, que nos ayude a rechazar al demonio, a evitar el pecado mortal, a luchar contra los pecados veniales, a valorar y acudir con frecuencia a la confesión para que nuestra vida esté orientada hacia la santidad.